Hay una frase que se repite constantemente cuando hablo con mujeres autistas que han recibido su diagnóstico de adultas. Suena más o menos así. Siento que me paso la vida actuando y estoy agotada. Esa sensación interna de ser la protagonista, la directora y la crítica más exigente de una obra de teatro que nunca termina. Una obra donde el público es el resto del mundo y tú solo intentas no olvidar tu guión. Y no es casualidad. No es que seas dramática, no es que te falte energía, es que estás manteniendo una estructura pesadísima que nadie más ve. La Conexión Atípica es un programa que habla sin filtros sobre neurodivergencias, diagnósticos tardíos y otras formas de percibir, pensar y comportarse que desafían lo que entendemos por normal. En cada episodio podrás encontrar claves científicas, reflexiones personales y una mirada profunda sobre lo que significa vivir fuera del molde y hacerlo con conciencia. Yo soy Virginia Rodríguez y esto es el comienzo. Hoy vamos a hablar de ese masking en mujeres con trastorno del espectro del autismo, con altas capacidades intelectuales o con déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué lo hacemos y sobre todo cómo nos va y cómo nos afecta de verdad? Porque esto no es solo una estrategia, es un peaje que pagamos con nuestra salud mental y nuestra autenticidad. No me canso de repetir que durante años el autismo se ha estudiado y diagnosticado principalmente en hombres. Eso ha dejado a muchas mujeres en la sombra, aprendiendo a camuflar sus rasgos autistas para sobrevivir en un mundo neurotípico. Y ese camuflaje, esa máscara, es lo que llamamos enmascaramiento o masking. Y esto no te va a gustar. Lo que te ayudó a encajar es lo que ahora te está agotando, pero sigues haciéndolo porque es lo único que conoces. No es una elección consciente, sino una respuesta aprendida. Para muchas permanece inconsciente la mayor parte del tiempo, pero ahí está. Desde pequeñas, las mujeres TEA observamos, imitamos, analizamos. A menudo elegimos ver películas o leer libros que tratan sobre gente que hace cosas, para ver qué hacen, qué dicen, cómo se desenvuelven. Aprendemos las reglas sociales escritas y no escritas que a otros les salen de forma natural y las aplicamos aunque no las entendamos del todo. ¿Por qué? Por el deseo profundo de encajar, por el miedo al rechazo, a ser señaladas como raras o diferentes. Queremos ser invisibles en nuestra diferencia. Esto implica mantener el contacto visual cuando nos incomoda, forzar expresiones faciales para que se nos vea interesadas, modificar el tono de voz para sonar más femeninas o accesibles, reprimir nuestros intereses especiales en conversaciones triviales. Es un esfuerzo equivalente a que cada día tuvieras que descifrar un código complejo antes de poder hablar o moverte. Y no solo una vez, sino en cada interacción con cada persona y en cada contexto. Es un esfuerzo que pasa desapercibido para los demás, pero que nos consume por dentro. En la vida diaria lo que hacemos es mantener el contacto visual durante una reunión de trabajo, mientras contamos mentalmente los segundos. Mientras que por dentro el ruido que hace el fluorescente de la oficina te está taladrando el cerebro. También forzamos una sonrisa, modificamos el tono de voz para sonar más normativas, más accesibles cuando pedimos un café, porque si usamos el tono natural nos preguntan si estamos enfadadas. Morderte la lengua cuando alguien menciona de pasada tu tema de interés especial, porque sabes que si empiezas a hablar de la historia de la arquitectura gótica o de la taxonomía de los insectos, la gente va a desconectar. También es llegar a casa después de una cena con amigos, cerrar la puerta y sentir como que te desenchufan de la corriente, porque el peaje de procesar socialmente un rato largo ha vaciado tu batería a cero. ¿Qué está ocurriendo a nivel interno cuando hacemos esto? Las personas neurotípicas procesan las reglas sociales de forma automática. Es un sistema operativo que viene instalado de fábrica. Pero en el autismo este proceso es manual, es cognitivo
aprendido. No es intuición, es procesamiento. Y tiene consecuencias en la salud física y mental, de las que citaremos la ansiedad, el burnout, la depresión, el problema de autoconocimiento, la somatización, los trastornos de sueño y, en consecuencia, la tasa de suicidios entre la población autista. Vamos a hablar un poquito más de estas consecuencias. El burnout autista es un apagón del sistema nervioso central que no está ligado al estrés laboral. Es un agotamiento total, físico y mental, donde incluso se pierden habilidades que antes se tenían. Muchas mujeres llegan al diagnóstico en la edad adulta precisamente por esto, porque el cuerpo dice basta. Se colapsan y ya no hay energía para mantener la máscara. Te deja sin fuerzas para funcionar, como si tu sistema nervioso central se apagara. Puede durar meses, incluso años, y es consecuencia directa de la sobrecarga sensorial y social que implica el camuflaje del que estamos hablando. Otra consecuencia es la depresión, que también es muy común. Una depresión endógena que se va generando por la sensación de no ser auténtica, de vivir una vida que no es la tuya, de no poder mostrar tu verdadero yo, algo que genera una profunda tristeza, una profunda desconexión con una misma que puede ser devastadora. Además, también el masking puede llevar a una falta de conocimiento propio. Si siempre estás imitando, ¿cómo sabes quién eres realmente? ¿Cuáles son tus necesidades, tus límites, tus deseos auténticos? El problema de la identidad que hemos estado manteniendo durante toda nuestra vida es uno de los momentazos a los que nos enfrentamos después de tener nuestro diagnóstico. A esto se suma una tasa muy elevada de trastornos de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos del sueño. Para querérselo perder, vamos. El sistema nervioso permanece en un estado de hiperactivación sostenida, lo que altera los ritmos biológicos básicos. Cuesta conciliar el sueño, el descanso no es reparador y el cuerpo vive en alerta constante. Una disrupción fisiológica que cronifica el malestar psicológico y reduce la capacidad de recuperación. Otro efecto relevante es el aumento de la somatización. Nuestro cuerpo empieza a expresar lo que no se puede procesar a nivel emocional y aparecen dolores crónicos, problemas gastrointestinales, fatiga persistente, cefaleas. Y muchas mujeres autistas pasan años en consultas médicas sin encontrar una causa clara. Aparece con frecuencia también una erosión profunda de la autoestima y del sentido de la autoeficacia. Porque cuando el mensaje interno durante años ha sido no soy suficiente tal y como soy, se construye una identidad basada en el error y la corrección constante. Esto no solo afecta al bienestar emocional, sino también a la toma de decisiones, a la capacidad de poner límites y a la forma de relacionarse con los demás. La prevalencia de ideación suicida y conducta suicida después de todas estas consecuencias en personas autistas es significativamente más alta que en la población general. Los estudios más consistentes señalan que el riesgo de suicidio puede ser entre 3 y 9 veces mayor en personas adultas autistas sin discapacidad intelectual, en comparación con personas neurotípicas. En mujeres autistas, especialmente aquellas con alto camuflaje, este riesgo se incrementa aún más. Y no estoy hablando de un fenómeno marginal, sino de una consecuencia directa de años de sobreesfuerzo, incomprensión y desconexión interna. Es un ciclo agotador que nos hace sentir que estamos fallando, cuando en realidad estamos luchando una batalla invisible cada día, que produce un impacto estructural. Si estás escuchando esto y te preguntas si has estado camuflándote sin saberlo, hay 3 señales claras de que lo haces y que además te está pasando factura. Te las cuento. La primera señal está en lo social. Necesitas
los tiempos de aislamiento o descanso después de cualquier situación social normal, porque necesitas recuperarte de la sobrecarga sensorial y de no parar de procesar. La segunda señal, de esta hemos hablado poco, la fragmentación de la identidad. Eres una persona distinta en el trabajo, con tu familia y con tus amigos. Tienes versiones creadas para agradar a los diferentes grupos. Así que cuando estás sola, te preguntas quién eres realmente. Y una tercera señal sería el colapso a puerta cerrada. Funcionas en el trabajo, eres eficiente, resolutiva, pero llegas a casa y tienes una crisis nerviosa o te quedas catatónica en la cama o en el sofá porque has gastado toda tu capacidad de autorregulación fuera. Entonces, ¿cómo empezamos a desprendernos de esta máscara? No es fácil ni rápido ni se debe hacer de golpe. Es un proceso gradual de autoconocimiento que requiere valentía, pero es un camino hacia una vida más auténtica y menos agotadora. Puedes esperar avances y retrocesos. Habrá contextos donde te resulte más sencillo y otros donde lo hagas de forma automática. Se trata de ir ganando margen de elección. Cada pequeño ajuste cuenta. Reducir una hora en un entorno que te sobrecarga. Permitirte no mantener una conversación cuando ya estás saturada o detectar antes las señales de fatiga. Vamos a ver propuestas muy prácticas. Empieza por el autoconocimiento. Entender qué es el masking para ti. ¿Qué situaciones lo activan? ¿Qué rasgos autistas estás camuflando? Una buena idea para esto es llevar un diario para registrar momentos concretos del día. Apunta. He forzado contacto visual en esta reunión, he imitado el tono de voz de esta persona, he ocultado que no entendía una broma. Y añade también el coste, el nivel de cansancio posterior, la irritabilidad, la necesidad de aislarte. Otra estrategia útil de autoconocimiento es identificar patrones. ¿Te ocurre más en entornos laborales, con personas desconocidas, en espacios ruidosos? Cuanto más específica seas, más claro verás dónde. Segundo, establece límites. No te fuerces a estar en entornos que sabes que te van a agotar. Aprende a decir que no sin culpa. Prioriza tu energía. Esto puede traducirse en decisiones muy concretas. Acortar el tiempo que pasas en un evento. Voy una hora y me voy. Elegir contextos más predecibles, quedar en lugares tranquilos, en lugar de bares ruidosos, o introducir pausas reales, salir 5 minutos al baño o al exterior para regularte. También implica límites internos. Date permiso para no rendir socialmente al 100%, no estar en conversaciones que no te interesan o no sobreexplicarte constantemente. Otra idea. La comunicación asertiva. Explica por qué necesitas un descanso, por qué el ruido te molesta, por qué prefieres un mensaje de texto a una llamada. No tienes que justificar tu neurodivergencia, solo expresar tus necesidades. Necesito parar un momento, prefiero que me lo escribas para organizarme mejor. Quien respeta estos límites suele ser un entorno más seguro donde empezar a desenmascararte. Y vamos con otro. Busca apoyo profesional. Esta propuesta es básica. Un terapeuta especializado en neurodivergencia es fundamental porque te ayudará a identificar patrones, a gestionar la ansiedad y a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Por último, encuentra tu tribu. Conectar con otras mujeres neurodivergentes que entienden lo que vives es liberador. Saber que no estás sola, que tus experiencias son válidas. Se puede hacer en grupos presenciales, comunidades online o espacios formativos. Escuchar relatos similares al tuyo reduce la sensación de rareza y permite compartir estrategias reales. Cómo gestionan eventos sociales, cómo explican sus necesidades en el trabajo, cómo organizan su energía otras mujeres. Además, estos espacios suelen facilitar algo poco habitual: poder relajarte sin estar monitorizando constantemente tu comportamiento.
Desenmascarar no significa dejar de adaptarte por completo. Significa elegir cuándo y cómo te adaptas. Significa permitirte ser más tú misma, incluso si eso implica ser un poco diferente a los ojos de los demás. Por ejemplo, puedes decidir mantener ciertas estrategias en contextos laborales concretas, pero soltarlas en tu entorno personal. O reducir la intensidad del masking en lugar de eliminarlo. Esta transición es un acto de autocompasión y de amor propio. Y también es una inversión a medio y largo plazo. Menos agotamiento, más coherencia interna y mayor capacidad para sostener tu vida sin colapsar. Cada ajuste que haces a favor de tu regulación tiene un impacto directo en tu bienestar. Para terminar, recuerda que el masking fue tu escudo. Te protegió cuando no tenías otra forma de funcionar en un mundo que no entendía tu idioma. Pero los escudos pesan y llega un momento en la vida en el que estás a salvo y ya puedes bajarlo. Desenmascarar no significa dejar de adaptarte. Significa elegir cuándo y cómo te adaptas, sin perderte a ti misma en el proceso. El masking es una estrategia de supervivencia que muchas mujeres TEA hemos adoptado, pero no tiene por qué ser una condena de por vida. Entenderlo es el primer paso para empezar a soltarlo, para permitirte ser la persona que realmente eres, con todas tus particularidades y tus brillos. No estás sola en esto. Muchas de nosotras hemos recorrido o estamos recorriendo este mismo camino y es un camino que merece la pena. Gracias por acompañarme en este episodio. Si algo se removió, si algo se nombró, si algo se recolocó, entonces esta conexión ya empezó a cumplirse. Recuerda que lo atípico necesita espacio para ser entendido. Si te has sentido identificada, guarda el episodio. Compártelo con alguien que también necesita escuchar este mensaje. Juntas podemos crear un espacio donde la autenticidad sea la norma y no la excepción. En el próximo programa hablaremos de cómo se realiza el diagnóstico y cómo contamos si queremos nuestra condición. Hasta entonces, cuida tu energía, tu tiempo, tu forma única de estar en el mundo y conecta.